4 años de debate, 200.000 millones de euros congelados en las cuentas. El reloj de la justicia parece haberse detenido mientras la nación en conflicto se desangra, y Europa se paraliza, sumida en una disputa interna que podría definir su propio futuro y el destino de millones de vidas inocentes. Imaginen un tesoro gigantesco, vital, un salvavidas para la reconstrucción y el apoyo militar, pero que permanece inaccesible, protegido por capas de miedo, burocracia y quizás intereses ocultos. Este no es un mero conflicto legal, es un drama geopolítico que se desarrolla ahora mismo en el corazón del continente, un pulso de poder, principios y una urgente necesidad moral que tiene a todos, desde Bruselas hasta las trincheras, al límite de la paciencia. La pregunta es rotunda. ¿Quién protege realmente el dinero del agresor mientras la tragedia se desarrolla ante nuestros ojos? La respuesta, o la falta de ella, pinta un panorama desolador de la unidad europea, una imagen de un continente en crisis de identidad y de propósito. Pregunta a ustedes. Escriban de dónde nos están viendo, ciudad y país, y si sienten que este debate se ha alargado demasiado. Durante 4 largos y frustrantes años, la Unión Europea ha estado estancada en un laberinto burocrático, debatiendo incansablemente la confiscación de los activos rusos congelados en suelo europeo. Esta fortuna, que asciende a una cifra impactante de aproximadamente 200.000 millones de euros, es una pieza central en el tablero de ajedrez global, no solo por su magnitud económica, sino por el inmenso valor simbólico y estratégico que representa. La Comisión Europea, consciente de la creciente impaciencia y la crítica generalizada, ha prometido presentar nuevas propuestas en un plazo de tan solo 2 meses. Su objetivo es claro: idear una forma de sortear e incluso anular el persistente y divisivo veto de Hungría, una estrategia que muchos ven como un intento audaz de romper el estancamiento. Esta propuesta es un intento audaz, casi desesperado por parte de Bruselas, para romper un estancamiento que ya parece insostenible y que amenaza con erosionar la credibilidad de todo el bloque. La semana pasada, la capital danesa, Copenhague, fue escenario de una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, donde la discusión sobre estos fondos alcanzó niveles febriles de intensidad y frustración manifiesta. La urgencia, la necesidad de actuar, es más que palpable. Es un grito silencioso que resuena en los pasillos del poder, clamando por una solución efectiva y rápida. No olvidemos que, en el pasado verano, Hungría dio un paso audaz y controversial. Demandó a la propia Unión Europea. ¿El motivo? La decisión del Consejo de la Unión Europea de transferir los ingresos generados por los activos rusos congelados a través del Fondo Europeo para la Paz. Esta acción de Budapest no es una simple disputa legal, es una muestra clara y persistente de su postura obstructiva, que desafía abiertamente la solidaridad del bloque y pone en tela de juicio su compromiso con los principios fundacionales de la UE. La postura húngara, a menudo interpretada como un desafío directo a la política exterior y de seguridad común, ha exacerbado las divisiones internas y ha sido un factor clave en la parálisis actual. Su insistencia en mantener lazos energéticos y económicos con Rusia, a pesar de la agresión, ha sido una fuente constante de fricción, proyectando la sombra de un doble rasero sobre la respuesta europea. La parte del león de estos fondos, la vasta mayoría, unos 200.000 millones de euros pertenecientes al Banco Central ruso, se encuentra custodiada en las cuentas del depositario Euroclear en Bélgica. Euroclear, una de las mayores cámaras de compensación de valores del mundo, se ha visto catapultada al centro de esta crisis geopolítica, no por elección propia, sino por su posición como custodio. Esto no solo convierte a Bélgica en el epicentro de una tormenta financiera y legal sin precedentes, sino también en un actor clave, y quizás reacio, en esta saga. La situación de Euroclear es delicada. Como entidad financiera, debe cumplir con las sanciones y congelar los activos, pero también tiene la obligación de proteger los intereses de sus clientes
y evitar riesgos que pudieran desestabilizar los mercados globales. Los principales actores en este drama geopolítico están claramente divididos, casi polarizados en dos campos opuestos, reflejando profundas discrepancias en sus enfoques estratégicos y morales. Por un lado, el vecino occidental, junto con Polonia y los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, defienden enérgicamente la confiscación total e inmediata de estos activos. Su propósito es noble y urgente: la reconstrucción de la nación en conflicto, devastada por la agresión, y el apoyo militar vital para su supervivencia. Esta coalición exige acción, no palabras, argumentando que la moralidad y la justicia están de su lado y que la inacción es una forma de complicidad. Ven la confiscación no solo como un acto de retribución, sino como un elemento disuasorio fundamental contra futuras agresiones, enviando un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada. Por otro lado, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una serie de mecanismos alternativos, incluyendo la transferencia de fondos a un fondo especial bajo la gestión centralizada de Bruselas, así como la posibilidad de utilizar solo los rendimientos generados por estos activos. Esta estrategia está diseñada para agilizar el proceso y evitar nuevos bloqueos. Una maniobra que huele a pragmatismo político, pero que muchos críticos ven como una dilación o un compromiso insuficiente ante la magnitud de la crisis. Pero como era de esperar, no todos están de acuerdo con esta vía radical. Bélgica, como mencionamos, donde reside la mayor parte de este dinero, se opone firmemente a la confiscación total. Sus argumentos giran en torno al temor a riesgos legales y financieros de una magnitud sin precedentes, una preocupación que resuena profundamente en las influyentes capitales de Francia, Alemania, Italia y España. Estos países abogan por la cautela, prefiriendo utilizar solamente los beneficios generados por los activos, en lugar de su incautación directa del principal. Sus preocupaciones no son triviales. Advierten sobre la posible violación del principio de inmunidad soberana, un pilar del derecho internacional que protege los activos de los bancos centrales de ser incautados por otros estados. Temen que una confiscación total sentaría un precedente peligroso, que podría llevar a la represalia de otros países incautando activos occidentales en sus territorios, o incluso a una desestabilización del sistema financiero global si los estados empiezan a retirar sus reservas de divisas de jurisdicciones europeas por miedo a futuras incautaciones. Esto podría socavar la confianza en el euro como moneda de reserva internacional y provocar una fuga de capitales, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad económica de la eurozona. ¿Es esta una postura de prudencia o hay algo más profundo, quizás menos noble, en juego, como la protección de sus propias inversiones en Rusia o la esperanza de restaurar lazos económicos en el futuro? Hungría, bajo el liderazgo del primer ministro Viktor Orbán, se erige como un obstáculo persistente y sistemático. Orbán, con su retórica desafiante y nacionalista, veta frecuentemente las iniciativas antirrusas de Bruselas, presentándose como defensor de los intereses nacionales húngaros frente a lo que él percibe como dictados de la UE. Su demanda a la UE por el uso de los beneficios, alegando su negativa a participar en la ayuda militar a la nación en conflicto, subraya su rol como un actor divisivo dentro del bloque, y muchos lo ven como un peón en la estrategia geopolítica de Rusia. Finalmente, Rusia, a través de sus voceros, califica la posible confiscación como un robo descarado y acusa a Europa de albergar sentimientos antirrusos. Además, no duda en lanzar amenazas de represalias económicas directas y contundentes, advirtiendo que podría confiscar activos de empresas y ciudadanos occidentales en su propio territorio, una escalada que podría tener efectos de largo alcance y generar un ciclo de expropiaciones mutuas que perjudicaría a ambas partes. Es un complejo tablero de ajedrez geopolítico donde cada movimiento, cada declaración, cuenta, y donde la fortuna de 200.000 millones de euros pende de un hilo, no solo financiero, sino también moral y estratégico. La pregunta es, ¿quién cederá primero en esta confrontación de voluntades? Pregunta a ustedes,
¿Dónde están mirando nuestro programa ahora mismo? Por favor, escriban su ciudad, su país, y si el debate sobre estos fondos ha capturado su atención, tanto como la nuestra. Todo esto importa, y importa ahora mismo, porque la decisión sobre estos 200.000 millones de euros no es una mera cuestión de números o leyes. Es, en esencia, un barómetro irrefutable de la unidad europea y de su voluntad política real para defender sus valores fundamentales, su seguridad y su propio futuro. Las consecuencias para la seguridad del continente son inmensas y de largo alcance, y afectarán la configuración geopolítica de Europa durante décadas. La prolongada y agonizante lucha de la nación en conflicto, que se desangra defendiendo su propia existencia contra un agresor. Implacable, depende directamente de la financiación rápida y sustancial que podría provenir de estos activos. Los fondos son cruciales no solo para el apoyo militar inmediato, que permite al país resistir la agresión y proteger a su población, sino también para la reconstrucción de infraestructuras vitales, hospitales, escuelas, redes energéticas, que han sido sistemáticamente destruidas. Cada día que transcurre sin que estos fondos lleguen a donde son desesperadamente necesarios, significa más sufrimiento humano, más devastación económica y social, y más vidas inocentes perdidas. Estamos, como continente, permitiendo que la intrincada burocracia, los temores infundados, los intereses económicos a corto plazo o la falta de valentía política superen la urgente necesidad humanitaria y el imperativo moral de hacer justicia. Esta inacción no solo debilita la capacidad de defensa del vecino occidental, prolongando un conflicto que ya nadie, excepto quizás el agresor, quiere ver continuar, sino que también envía un mensaje peligroso a otros potenciales agresores de que Europa es lenta e ineficaz en su respuesta. La posible inestabilidad financiera sistémica y la erosión de la confianza en el euro, advertidas por algunos países cautelosos, podrían, de hecho, desencadenar una crisis económica de gran magnitud en toda Europa. Si los inversores globales perciben que los activos soberanos no son seguros en Europa, podrían buscar otras jurisdicciones, provocando una fuga masiva de capitales y una devaluación del euro. La credibilidad del euro, no solo como una moneda sólida, sino como un símbolo de estabilidad, confianza y un refugio seguro para las reservas internacionales, está seriamente en juego. Esta sería una derrota económica para todo el bloque. Shum. Además, la velada pero constante amenaza de represalias por parte de Rusia, que no dudaría en confiscar activos occidentales en su propio territorio, incluidas las filiales de grandes empresas europeas, propiedades y participaciones financieras, añade una capa adicional de riesgo real y tangible, y podría desatar una espiral de expropiaciones que perjudicaría gravemente a la economía global. La división interna dentro de la UE, expuesta por la persistencia del veto húngaro y las reservas de otros Estados miembros, revela las grietas en la solidaridad europea, debilitando su capacidad para proyectar una imagen unificada y decisiva en la escena internacional. Esto no solo debilita la capacidad de la UE para actuar eficazmente en esta crisis, sino que también socava su credibilidad como un actor global unido y decisivo. Si Bruselas no logra actuar unida y con determinación en un asunto de tal magnitud, ¿qué mensaje se envía al resto del mundo, a los aliados y a los adversarios por igual? ¿Estamos demostrando firmeza y liderazgo o una preocupante parálisis interna que es explotada por nuestros enemigos? Es el momento de la verdad para Europa, un test crucial que definirá su papel en el siglo XXI. ¿Qué debemos verificar en el próximo programa sobre este conflicto que les gustaría que analizáramos a fondo? Compartan con nosotros una noticia, un dato o una afirmación, incluso un rumor, que les genere dudas y deseen que investiguemos con rigor. Las versiones sobre este espinoso debate son tan variadas como los complejos intereses en juego, y a menudo diametralmente opuestas. Oficialmente, la Comisión Europea argumenta con una convicción férrea que es absolutamente obvio que Rusia, un depredador, debe responder por sus acciones, pagar por el daño causado y la agresión.
Esta postura busca establecer una clara e inquebrantable línea moral y legal, pintando a Rusia como el villano y a Europa como el baluarte de la justicia y el orden internacional. La Comisión se apoya en el principio de que no puede haber impunidad para los crímenes de agresión y que el agresor debe asumir los costes de la devastación que ha causado. Sin embargo, en los círculos de expertos y a puerta cerrada, los susurros se convierten en ecos. La propuesta de un fondo especial gestionado directamente por Bruselas es vista por muchos como una maniobra política calculada, casi un golpe maestro, más que una solución legalmente robusta. Su objetivo real, dicen, es neutralizar la capacidad de Hungría para ejercer su veto sobre la ayuda al vecino occidental, una señal inequívoca de que la paciencia con Budapest ha llegado a su límite y que Europa está dispuesta a ir más allá de los procedimientos habituales para lograr sus objetivos. ¿Es esto una muestra de determinación inflexible o una admisión de la desesperación ante la falta de consenso y la incapacidad de la UE para actuar decisivamente dentro de sus propias estructuras? Un representante estonio, por ejemplo, ha articulado la frustración de muchos con una elocuencia mordaz. Estonia lleva varios años diciendo que debemos confiscar los activos rusos y utilizarlos para la nación en conflicto. Necesitamos más dinero para el apoyo a largo plazo, no solo para la reconstrucción, sino también para fortalecer su defensa y asegurar su futuro. No hay razones legales insuperables, solo políticas. ¿Por qué no podemos hacerlo? Esta declaración no solo desafía directamente la complacencia de los indecisos, sino que apela directamente a una indignación moral profunda. Simplificando el problema a una cuestión de pura voluntad política y coraje moral, argumentan que el derecho internacional consuetudinario, así como la reciente evolución de la jurisprudencia en respuesta a crímenes de agresión, proporciona una base sólida para la confiscación, especialmente cuando se trata de activos de un banco central de un Estado agresor. Pero, como en toda narrativa compleja, existe una versión alternativa, más sombría y cínica. Algunos analistas sugieren que la aparente cautela de países influyentes, como Alemania y Francia, no se basa únicamente en preocupaciones legítimas sobre riesgos legales y financieros, que aunque importantes, podrían estar siendo convenientemente exagerados. Podría existir, en un estrato más profundo, un deseo subyacente de mantener canales diplomáticos y económicos abiertos con Rusia, o quizás un interés más pragmático en proteger sus propias inversiones y economías de posibles y severas represalias. Grandes corporaciones alemanas y francesas tienen importantes activos en Rusia que podrían ser nacionalizados, y algunos sectores industriales, como el energético en el pasado, mantenían una fuerte dependencia de Rusia. ¿Podrían los recurrentes temores sobre socavar la confianza en el euro ser en realidad exagerados o selectivamente aplicados? Quizás una cortina de humo convenientemente elaborada para proteger intereses económicos mucho más profundos e incluso conexiones aún no reveladas con el propio régimen ruso o con oligarcas vinculados a él. La pregunta resuena con una punzante incomodidad. ¿Quién se beneficia, en última instancia, de mantener el dinero de Putin seguro e intocable, permitiendo así que el agresor siga financiando su guerra mientras Europa se debate? Esto no solo siembra una semilla de duda sobre la integridad y las verdaderas motivaciones de ciertos líderes europeos, sino que plantea una cuestión existencial. ¿Son estos líderes cómplices silenciosos de una agresión brutal o simplemente ingenuos defensores de una legalidad abstracta frente a una crueldad palpable que exige una respuesta inmediata? La versión alternativa sobre el controvertido veto húngaro es igualmente inquietante y cargada de implicaciones. No se trataría meramente de una cuestión de no querer participar en la ayuda militar, como Orbán y su gobierno alegan con insistencia, invocando una supuesta neutralidad. Podría ser, en cambio, una herramienta de chantaje político descarado, utilizada para obtener concesiones lucrativas de la UE en otras áreas, como fondos de cohesión, exenciones en políticas energéticas
o apoyo en disputas sobre el Estado de Derecho a cambio de levantar su bloqueo. Estarían explotando la crisis de la nación en conflicto para su propio beneficio geopolítico y económico, utilizando el sufrimiento de un país como moneda de cambio. Si esto es cierto, ¿es Hungría un caballo de Troya dentro de la Unión Europea, socavando la unidad europea desde dentro y quizás, de facto, actuando como un aliado indirecto de fuerzas externas hostiles que buscan fragmentar el bloque? La posibilidad es alarmante y plantea serias preguntas sobre la cohesión y el futuro de la Unión. ¿A quién confían ustedes en esta materia del congelamiento de activos? ¿Hay un experto, un medio, un líder político que les parezca absolutamente creíble y cuya opinión respeten profundamente? Compartan su respuesta en los comentarios. Queremos saber. Los motivos subyacentes de los participantes en este debate están a menudo velados por una niebla de diplomacia, justificaciones legales y autojustificación estratégica. Los estados cautelosos, con Bélgica, Francia y Alemania a la cabeza, podrían estar ocultando un temor más profundo: el de sentar un precedente legal que podría, en el futuro, afectar sus propias finanzas nacionales o las de sus aliados más cercanos. La preocupación por la inviolabilidad de la inmunidad soberana es un argumento de peso en la banca internacional, y alterar este principio podría tener repercusiones sistémicas. Argumentan que una acción unilateral de confiscación, sin un claro respaldo de una resolución de la ONU o un tribunal internacional, podría ser vista como una expropiación injustificada, lo que a su vez socavaría la confianza en el Estado de Derecho y la predictibilidad del sistema financiero global. Su prudencia declarada, por lo tanto, puede interpretarse en algunos círculos como una preocupante falta de coraje, o, aún peor, una complicidad silenciosa ante la agresión, priorizando el beneficio económico a largo plazo o la estabilidad de los mercados sobre la justicia moral. ¿Es esto un reflejo de una moralidad débil, incapaz de tomar decisiones difíciles en momentos críticos? ¿O una estrategia a largo plazo tan intrincada que resulta moralmente ambigua e inaceptable para las víctimas de la agresión? La oposición vehemente de Hungría se presenta a sí misma como una postura de neutralidad pragmática, protegiendo sus propios intereses y su autonomía de decisión. Sin embargo, para muchos otros Estados miembros y para la opinión pública en general, su postura puede interpretarse como una traición descarada a los valores europeos fundamentales, de solidaridad y defensa de la democracia, y una alineación encubierta con el Kremlin. Se le ve no como un socio leal, sino como un saboteador interno, un elemento divisivo que frustra la unidad europea y, de manera indirecta pero efectiva, ayuda al enemigo a minar la respuesta del bloque. La dependencia energética de Hungría de Rusia y sus estrechos lazos políticos con Moscú refuerzan la percepción de una agenda oculta. Y Rusia, por supuesto, no es ajena a la teatralidad política y la manipulación. Su ruidosa indignación por el supuesto robo de sus activos busca evidentemente presentarse como víctima inocente de una agresión económica occidental, desviando hábilmente la atención de su papel innegable como agresor brutal. Esta es la cúspide de la hipocresía. Un ladrón que con descaro se queja de que le roben mientras perpetra una devastación a gran escala. La cifra de 200.000 millones de euros no es solo un número frío, es una fortuna congelada, estática e inactiva, mientras la nación en conflicto se desangra día tras día en el frente y su población sufre las atrocidades de la guerra. Es un escándalo moral que clama al cielo, un flagrante recordatorio de la ineficacia y, quizás, la doble moral de la UE. Europa habla de unidad, de valores compartidos, de derechos humanos, de la necesidad de apoyar a las democracias y de resistir la agresión, pero se paraliza, petrificada, ante el dinero y el miedo a Putin, incapaz de traducir sus principios en acciones concretas y contundentes. Esta es una encrucijada existencial para el alma misma de Europa, una prueba de fuego para su identidad y su liderazgo global. ¿Dónde está el coraje que se pregona en los discursos de Bruselas y Estrasburgo cuando más se necesita?
La inacción no solo tiene un costo económico y geopolítico, sino que socava los cimientos éticos de la propia Unión Europea. Históricamente, el principio de que el agresor debe pagar por el daño causado no es una invención moderna. Es una máxima que ha resonado a través de los siglos y se ha manifestado en diversas formas de justicia restaurativa. Se remonta, por ejemplo, a las duras reparaciones impuestas después de las guerras mundiales, donde naciones como Alemania tuvieron que reconstruir no solo sus propias economías, sino también lo que habían destruido en otras tierras. Después de la Primera Guerra Mundial, las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles fueron enormes, aunque su implementación resultó ser compleja y generó debates sobre su viabilidad y su impacto en la economía alemana. Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas también exigieron reparaciones, que en gran medida se hicieron a través de la transferencia de equipos industriales y otros activos, marcando un precedente de que los activos estatales podían ser utilizados para compensar los daños de guerra. Rusia, en su papel indiscutible de depredador actual, debería, lógicamente, seguir este precedente histórico de justicia y responsabilidad, y ser obligada a financiar la reconstrucción de lo que ha destruido. Sin embargo, la incautación de activos estatales es siempre un asunto de una delicadeza extrema y de profundas implicaciones legales y políticas, especialmente cuando no hay un tratado de paz o una resolución clara de un órgano internacional con jurisdicción reconocida por todas las partes. Recordamos la crisis de Suez de 1956, con la controvertida nacionalización de activos por parte de Egipto, particularmente el Canal de Suez. Aquel evento generó un complejo y prolongado debate legal y político a escala internacional, poniendo de manifiesto la inherente sensibilidad de tales acciones y las precauciones que los estados suelen tomar para evitar violaciones del derecho internacional y posibles escaladas. Fue un momento de alta tensión global, cuyas lecciones aún resuenan hoy en los debates sobre la inmunidad soberana y las expropiaciones. Otros ejemplos incluyen la congelación de activos iraníes por parte de Estados Unidos después de la crisis de los rehenes en 1979, o la congelación de activos libios durante el régimen de Gaddafi, que posteriormente fueron utilizados para apoyar la transición política. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, la confiscación total de activos soberanos de un banco central, en ausencia de un acuerdo de paz o una sentencia judicial vinculante, sigue siendo un terreno legal pantanoso. Las sanciones previas contra Rusia, implementadas tras la anexión ilegal de Crimea en 2014 y la agresión en el este del vecino occidental, sentaron las bases para las medidas económicas actuales. Fueron el preludio, mostrando una escalada gradual pero constante de la presión occidental, que buscaba disuadir futuras agresiones y castigar las violaciones del derecho internacional. Estas acciones del pasado nos proporcionan un marco crucial para entender el presente complejo, pero no necesariamente nos ofrecen una solución fácil o un camino claro a seguir para la confiscación de activos. El gran debate actual no es un evento aislado. Se enmarca en un movimiento global creciente para que los estados agresores rindan cuentas financieramente por sus acciones. Un cambio significativo en la jurisprudencia internacional y en la concepción de la responsabilidad estatal. Es, además, una pieza fundamental en la confrontación geopolítica más amplia entre Occidente y Rusia, donde la presión económica se ha convertido en una herramienta clave, casi un arma de guerra, utilizada para mermar la capacidad de un Estado para sostener un conflicto y para imponer un costo real por su comportamiento. Este dilema también subraya y magnifica el desafío a la unidad europea, exponiendo las tensiones internas entre la soberanía nacional de cada Estado miembro, que busca proteger sus intereses y autonomía, y la necesidad imperativa de una acción unificada y una voz coherente frente a un agresor externo. Es una lucha por el alma misma del continente, una batalla ideológica tanto como económica, que definirá la capacidad de Europa para actuar como un actor geopolítico relevante y unificado. La resolución de este conflicto no solo impactará a la nación en conflicto, sino que redefinirá las relaciones internacionales y el futuro del orden mundial.
¿Cuál es la línea roja que no debe cruzarse entre la ley internacional y la urgente necesidad moral de actuar en este conflicto? Expresen su opinión de forma concisa. ¿Qué nos depara el futuro? La Comisión Europea está bajo una presión inmensa para presentar sus nuevas propuestas en un plazo de 2 meses. Un lapso corto que podría determinar el destino de estos 200.000 millones de euros y con ello el futuro de la nación en conflicto, así como la credibilidad de la propia Unión Europea. Existen varios escenarios posibles, cada uno con implicaciones dramáticas y de largo alcance para la geopolítica mundial. En el mejor de los casos, la visión de la victoria de la justicia. La Comisión Europea logra implementar su mecanismo alternativo, sorteando con éxito los vetos que han paralizado el proceso, quizás mediante una base legal innovadora o una fuerte presión política sobre los estados reticentes. Los 200.000 millones de euros son transferidos, finalmente, al vecino occidental, lo que aceleraría drásticamente su reconstrucción, fortalecería su capacidad de defensa militar y le permitiría recuperar la esperanza. La UE, al fin, demostraría unidad, determinación y un compromiso inquebrantable con sus valores, emergiendo como un actor global fuerte y moralmente coherente. Sería un triunfo moral y político de gran magnitud, restaurando la confianza en la capacidad de Europa para actuar en momentos de crisis. Pero ¿qué pasa si ocurre el peor caso, el triunfo de Putin? La UE no consigue alcanzar un consenso. Los Estados miembros permanecen divididos y paralizados por sus temores e intereses individuales. Los activos rusos permanecen congelados indefinidamente, o solo se utilizan los beneficios insignificantes, alargando el proceso sin fin y convirtiéndolo en un ejercicio fútil. La nación en conflicto sufriría aún más por la falta crónica de fondos. Su capacidad de resistencia se vería mermada y su población desilusionada por la inacción europea. Rusia se jactaría, con una sonrisa cínica, de haber logrado dividir y paralizar a Europa desde dentro, demostrando la debilidad del bloque y la ineficacia de sus sanciones. Sería un fracaso estrepitoso para la unidad europea, un regalo para el agresor y una mancha imborrable en la conciencia del continente. El caso más probable, según los analistas más realistas y la experiencia reciente de la UE, es un escenario de medias tintas, una lucha prolongada y frustrante que no satisfaría plenamente a ninguna de las partes. Se avanzaría lentamente, probablemente solo con el uso de los beneficios generados por los activos, y el mecanismo alternativo se implementaría de forma parcial o para una porción mucho menor de los activos totales. La nación en conflicto recibiría ayuda insuficiente y fragmentada, una curita para una herida de bala mortal, lo que solo prolongaría su agonía sin ofrecer una solución definitiva. El debate en la UE continuaría, arrastrándose indefinidamente, prolongando la agonía y la incertidumbre, y exponiendo continuamente las divisiones internas del bloque. Pero siempre existe la posibilidad, por remota que parezca, de un giro dramático, un caso inesperado que podría cambiarlo todo de manera repentina. Un evento externo de gran magnitud, una escalada rusa sin precedentes que pusiera en peligro la seguridad de toda Europa. Una crisis económica repentina en un país clave de la UE que cambiara drásticamente las prioridades, o incluso una presión concertada y unánime del G7 que forzara una acción, podría forzar un cambio radical en la postura de los países cautelosos. O quizás el G7, en un acto de determinación global y liderazgo conjunto, imponga una solución definitiva para los activos rusos, eliminando la necesidad de un consenso esquivo en la UE y llevando el asunto a un desenlace inesperado, posiblemente a través de la creación de un fondo internacional gestionado por múltiples actores. El tiempo se agota, y cada día que pasa es un día más de incertidumbre para la nación, en conflicto y para el futuro de la Unión Europea. Para verificar la amplitud de nuestra audiencia, pedimos una vez más, ¿de qué ciudad y país nos están siguiendo en este preciso momento? Su participación es vital para nosotros. Si finalmente hay una confiscación total de los 200.000 millones de euros, ¿quién gana y quién pierde en este juego de alta política y moralidad? Ganan el vecino occidental,
obteniendo fondos vitales no solo para la reconstrucción de su país devastado, sino para la propia justicia que ha anhelado desde el inicio de la agresión. Ganan los estados bálticos y Polonia, cuya visión firme y su insistencia inquebrantable en la acción se verían confirmadas, validando su postura de línea dura contra el agresor. Y la Comisión Europea ganaría al demostrar su eficacia, su capacidad de superar obstáculos internos y su liderazgo en momentos de crisis, fortaleciendo su autoridad y su rol como motor de la integración europea. Sin embargo, perderían Rusia, sufriendo un golpe económico significativo que dificultaría su capacidad para financiar la guerra y una humillación política a nivel global. Y Hungría, cuya influencia se vería mermada y su credibilidad como socio europeo gravemente dañada, relegándola a la periferia de las decisiones importantes. Pero sí, por el contrario, no hay una confiscación total de los 200.000 millones de euros. La balanza de la victoria se inclinaría de otra manera, con consecuencias devastadoras. Ganaría Rusia, manteniendo sus activos intocables, evitando un castigo económico severo y logrando sembrar una división profunda y duradera en el corazón de Europa, demostrando la ineficacia de las sanciones y la falta de cohesión del bloque. Ganarían los estados cautelosos, evitando los riesgos percibidos de inestabilidad financiera y legal, y Hungría, que demostraría su poder de veto y su capacidad para desafiar la voluntad del bloque, consolidando su posición como un actor disruptivo. Pero las pérdidas serían catastróficas y de largo alcance. El vecino occidental sería el gran perdedor, viendo cómo se prolonga el conflicto, la falta de financiación para su defensa y reconstrucción, y la desesperación de su gente. Y quizás lo más grave, la credibilidad de la Unión Europea sufriría un golpe irreparable, mostrando al mundo una imagen de desunión, ineficacia y debilidad moral, una incapacidad para defender sus propios valores y a sus aliados más cercanos en un momento crucial de la historia. La decisión final, con 200.000 millones de euros en juego, definirá no solo el futuro de un país devastado, sino la identidad, el alma misma y el papel de Europa en el escenario geopolítico mundial. ¿Permitirá a Europa que el miedo y los intereses individuales superen la justicia y la solidaridad? ¿O finalmente actuará con la audacia y la determinación que esta situación histórica exige? El mundo observa con atención, esperando una respuesta a esta pregunta fundamental. Europa, unida o dividida por el miedo, por la burocracia, por intereses ocultos, es una pregunta que clama al cielo con urgencia y frustración. ¿Hasta cuándo se permitirá que 200.000 millones de euros permanezcan congelados en cuentas bancarias, mientras la nación en conflicto se desangra día tras día y el agresor observa complacido su victoria silenciosa, sabiendo que Europa es incapaz de actuar? La inacción en este punto tiene un precio incalculable, no solo en vidas humanas y devastación, sino en la pérdida de la autoridad moral y la influencia geopolítica de Europa. Y ese precio podría ser el futuro mismo del continente, la pérdida de su liderazgo y su capacidad para defender la democracia y el Estado de Derecho a nivel global. Compartan este análisis si creen firmemente que la verdad necesita ser escuchada, sin filtros ni medias tintas, y si consideran que es hora de que Europa tome una postura firme y decisiva, acorde con los valores que proclama. Suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo información clave y análisis profundos que les permitan entender el mundo que nos rodea. No olviden activar la campana de notificaciones para no perderse ningún contenido. La realidad es compleja, está llena de matices, y juntos podemos desentrañar sus misterios y exigir la verdad. Su apoyo es nuestra fuerza.